Rodrigo Watson es arquitecto nicaragüense, máster en arquitectura, diseño e innovación por la Universidad Europea de Valencia. Posee más de 8 años de colaboración con estudios de arquitectura, donde se ha desarrollado en el campo del diseño y se ha involucrado en la rama de marketing y relaciones comerciales. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido a Planta Baja. Hola Carla, no, muchas gracias, de verdad que gracias por el espacio. Yo por acá muy bien, ¿vos qué tal todo? Yo bien, ¿qué tal? Venís de vacaciones, ¿no? O algo así. Me había tomado, no estoy de vacaciones, pero me había tomado desde viernes libre tengo el aniversario con mi novia, entonces hay un espacio reservado el fin de semana y me iba a matar si lo ocupaba para hacer las grabaciones. Ok, ok. Sí, estoy feliz de conocerte y poder hablar con vos. Quiero mencionarte de que en más de una ocasión has salido en las conversaciones con colegas, ya sea con Mauricio, Jordan o Martín, y siempre la referencia es muy linda hacia vos. De verdad que puedo decir que es bastante recíproco. Agradezco de antemano las reacciones que han tenido todos ellos hacia mí y de verdad que de entrada te digo que es completamente, eh, es mutuo. Es algo que creo que el mismo afecto que ellos sienten hacia mí es lo mismo que el mismo afecto que yo puedo sentir hacia todos ellos. Mira, tal vez iniciamos hablando sobre que mientras cursabas tu maestría, también iniciaste a ponerlo en práctica con una firma nicaragüense. Quería preguntarte que si nos podría ilustrar sobre el desarrollo de un plan de empresa en arquitectura. Claro que sí. Para comenzar a contarte un poco sobre esto, voy a tener que hacer un poco de background y contar un poco cómo se fue dando toda la previa de este proceso. Eh, Cuando yo me fui a estudiar mi maestría, yo estaba en ese lapso de no saber exactamente qué ir a estudiar, ¿no? Em, Como sentía que era el momento de irme por toda la situación sociopolítica que estaba sucediendo en el país, pero en ese momento no tenía una idea clara sobre qué estudiar. Eh, a mí me gusta decir que el programa del máster al que atendí me encontró a mí, no que yo lo encontré a él. Y no fue una completa casualidad porque posteriormente nos explicaron cómo se fue dando todo este proceso y cómo el máster llegó a nosotros, o sea, a mí y a todo el resto de personas que lo cursamos. Em, Durante toda mi búsqueda de qué estudiar, en- llegó este programa y comencé a investigar y me di cuenta que este programa estaba aportando algo que al menos todas las universidades en Nicaragua carecen, y es qué es lo que pasa después de que te gradúas. O sea, cursas el grado de arquitectura, llegas quinto año, te graduaste, pero luego ¿qué? ¿Qué es lo que sucede? Te querés lanzar a formar tu estudio de arquitectura, pero bueno, ¿cómo se va a estructurar? ¿Cómo va a funcionar? Y esto es algo que el March ofrecía. Te ofrecía a mostrarte todos estos procesos logísticos, por así decirlo, sobre cómo opera un estudio de arquitectura desde sus puntos de vista administrativos, financieros, de marketing, de proyectos como tal, de diseños como tal, pero cómo todo esto es una misma envolvente y cómo todo esto tiene que ir de la mano una cosa con la otra. Durante todo el proceso de la maestría, en un periodo que tuvimos vacaciones, yo fui a Nicaragua a visitar a la familia y en ese momento, yo recuerdo que yo estaba en el aeropuerto y en ese momento llamo a la firma de arquitectura en la que yo estaba trabajando todavía a distancia con ellos y yo le comento al director, Daniel, fíjate que en el máster estoy aprendiendo muchas cosas que realmente me encantaría poner a prueba con el estudio. Y estas cosas, Carla, eran precisamente un proceso hacia un plan de empresa que queríamos armar. Eh, en ese momento, porque solamente existía un departamento de proyecto y creo que todo el resto de departamentos, llámense administrativos, financieros, contables, marketing que ni existía incluso en ese momento, lo manejaba una misma persona.
Lo manejaba una misma persona que era el director y que era la persona quien estaba en administración en ese momento, quien está todavía en administración en ese momento. Em, pero cuando uno trata de abarcar tantas cosas, creo que nos volvemos un colocho. Y aquí fue donde yo di la pauta de, ok, comencemos a trabajar primero en un índice de un plan de empresa y comencemos a trabajar posteriormente en cómo ir estructurando todos estos departamentos, los que existían y los que no. Y los que existían, veamos de qué manera los podemos ir mejorando y los que no, veamos cómo le podemos ir dando forma para un mediano a largo plazo. Entonces, este modelo de plan de empresa lo fuimos estructurando primeramente desde la parte de proyectos. Ordenemos toda la parte de proyectos, hagamos un libro de estilos, le llamamos, y en este libro de estilos dejemos bien especificados primeramente todo lo que compete a detalles y a esos features particulares de diseño y de arquitectura que la empresa ya tenía arraigados. Y posteriormente vayamos documentándolo. Hagamos un libro en donde vayamos documentando toda esta información, en donde vayamos ordenando toda esta información para que las personas que están ahorita y las personas que posteriormente eh, fuesen llegando a la firma un manual, ya tuvieran un manual de cómo esto se iba a ir dando. Comenzamos a elaborar este manual, este libro de estilos, en donde íbamos a dejar bastante estructurados y documentados cuáles iban a ser todos estos procesos y features de diseño que la firma por lo general ya tenía bastante arraigados al momento de documentar los proyectos, al momento de diseñar los proyectos. Muchas de estas cosas se fueron retroalimentando durante los procesos de supervisión que probablemente mirábamos que había cosas que se podían detallar de alguna u otra manera por agilidad en detalles constructivos. Entonces, era esta constante alimentación de información que se fue puliendo, que se fue guardando para que el equipo tuviera ya esto como un manual de base y que las personas que fueran llegando a la oficina tuvieran ya también este documento que les sirviera para no arrancar de cero, ¿no? Y que tuvieran algo que pudieran ir documentando y guardando dentro de sus procesos de diseño y dentro de sus procesos de documentación también. Ok. ¿Y podría describir tal vez algunos de estos libros? Imagino que por cada empresa, ¿no? Dependiendo de su objetivo y resultados, pues va a ser demasiado personalizado, pero así a rasgos generales, ¿cuáles son estos estilos de cada libro tal vez que se necesiten para la administración de una empresa de arquitectura? Eh, Voy a hablar en un caso bastante particular y fue de la empresa donde lo realizamos porque precisamente lo estás diciendo, esto va en función de las necesidades o va en función del estilo de cada oficina de arquitectura. Ujú. Pero dentro de la oficina donde yo estaba trabajando en HRTD, durante un momento tuvimos un estilo bastante marcado, por así decirlo, eh, y lo que hicimos fue, ok, ordenemos todo, ordenemos la tipografía con la que elaboramos nuestros documentos. Primero lo que hicimos fue, eh, estructuremos muy bien el índice y dentro de cada capítulo vayamos haciendo subcategorías. Por ejemplo, teníamos el capítulo de administración, el capítulo de finanzas, el capítulo de marketing, el capítulo de proyectos. Entonces, dentro de cada uno de estos capítulos teníamos unas categorías y dentro de cada categoría venía un tema en específico del que teníamos que hablar. Por ejemplo, dentro de el capítulo de administración, Ujú. era la intención de esto era estructuremos este departamento, ¿no? Que por ahora existe, pero sentimos que está bastante disperso, sentimos que está como que cada quien trabajando por su lado. Dentro de esta parte administrativa tenía que existir un cuerpo de recursos humanos, por así decirlo, sin necesariamente contratar a un
equipo de recursos humanos como tal, pero la persona que actualmente está llevando también la parte de administración, que en este caso era Daniel, el director, y la persona quien estaba en administración, ¿qué pasa si también formalizamos de cierta manera un manual que nos sirva para filtrar y entrevistar a las personas nuevas que vayan a aplicar a la empresa? Posteriormente sucedía lo mismo con el capítulo de finanzas, ¿no? El capítulo de finanzas, ok, ordenemos toda la parte de finanzas, ordenemos aquí cómo se va a estar estructurando en función de los contratos, los proyectos, horas de trabajo por persona, horas de trabajo por proyecto. Luego sucedía un poco similar con la parte de marketing, y aquí sí creo que fue un trabajo un poco más exhaustivo porque no había un marketing como tal. Entonces creo que en Ujú. ese momento el único marketing que existía era un marketing offline. Cuando digo marketing offline me refiero era el boca a boca, ¿no? El boca a Claro. boca y las referencias que se iban creando entre el círculo, por así decirlo, cercano de los dueños de los proyectos que estábamos realizando. Entonces, la intención aquí era cómo podemos ir acaparando un poco más. Entonces, ahí sí comenzamos a trabajar en una estructura de marketing, en una estrategia de marketing que permitiera alcanzar proyectos un poco, primero un poco más allá de Managua, yéndonos un poquito más a nivel nacional, y luego es como, ok, ¿cómo podemos ahora trasladar esto en un ámbito internacional? Eh, Comenzando primero con la parte nacional, era, bueno, primero necesitamos comenzar a contar, por así decirlo, de otra manera, los proyectos que nosotros estamos haciendo. Entonces, aquí lo que hicimos fue, cada vez que terminamos un proyecto y necesitábamos documentar este proyecto, eh, ya no hacíamos el típico, traigamos a un fotógrafo y que el fotógrafo tome las imágenes de la casa y listo. No, contemos una historia, hagamos un script, hagamos un guión de todo esto. Y este guión Ok. venía desde una persona que estaba sirviendo como modelo, con el único fin de darle un poco más de autenticidad y un poco más de vida a las imágenes que se estaban tomando. Entonces ya dejaban de ser estas imágenes mudas, por así decirlas, de un retrato de una fachada principal o de una fachada posterior, sino que ya venía Ujú. siendo algo que cobraba un poco de vida cuando ya tenía a una persona o a dos personas que estaban interactuando en esa imagen. Entonces, de cierta manera, la imagen ya estaba contando un poco más. Este retrato que estabas tomando ya estaba contando un poco más. Y este script lo fuimos repitiendo también con el resto de proyectos que se fueron documentando. Eh, entonces ya cuando teníamos algo un poco más armado, un poco más armonioso, algo un poco más que contara de la manera que estábamos buscando que se contara el proyecto, ya armábamos un paquete que luego podíamos orientarlo a un marketing online, que a diferencia del boca a boca, lo que ya íbamos a alcanzar con este marketing online era primero reestructurando una página web al gusto y antojo de, de de la directiva de la empresa, que contara un poco mejor la esencia de la empresa y la visión de la empresa. Entonces ya teníamos algo un poco más allá de un portafolio. Ya se Ok. tenía algo que se le podía compartir a un cliente a través de un kit de prensa. Ya era algo que se podía compartir, incluso un newsletter dentro de la web que fuera contando las publicaciones que se iban haciendo de los proyectos en las distintas plataformas, sean revista o fueran artículos dentro de la web. Eh, Aquí entraba algo un poquito más que lo fuimos trabajando también con una persona que nos ayudó a todo el tema de Search Engine Optimization, y que de alguna manera estas publicaciones, estos artículos, perdón, fueran creando cierto tráfico que redirigiera a la web, y que esto de cierta manera fuera ayudando a la optimización en las búsquedas de Google cuando alguien llegaba y buscaba, qué sé yo, oficinas de arquitectura dentro de Managua o de Nicaragua. Pues entonces, esto era
La intención de esto era cómo posicionar, perdón, un poco más allá. Ok. Y nada, esto también se fue trasladando al resto de los otros capítulos que se desarrolló en el plan de empresa. ¿Podríamos mencionar tal vez algunos de los actores con los que ustedes trabajaron fotografías o el diseño de la web o esta persona que era la estratega para atraer más tráfico de personas? Sí, claro que sí. Vamos a hablar primero de la parte de la fotografía. Ujú. Las fotografías al menos recientes que se fueron documentando con este script, con este guión, fue con Carlos Berríos. Ok, A Carlos Berríos, él tiene un excelente portafolio en temas de documentación de proyectos de arquitectura. Si no estoy equivocado, Carlos es arquitecto, solamente que el giro de su carrera se fue en torno a la fotografía y no en torno al desarrollo de proyectos como tal, al menos recientemente. sí, Entonces con Carlos se lograron documentar eh, una, dos, tres proyectos. Dos de esos proyectos fueron residenciales y uno de esos proyectos fue comercial de unos, si no me equivoco, fueron eh, 3.000 metros cuadrados en diseño de interiores. eh, para unas oficinas, era más de tema corporativo. ok. Em, y luego las residencias eran residencias privadas, pero para ambos casos se fue prácticamente haciendo bajo el mismo guión. Em, Carlos, a su vez, él tenía la libertad de exponer estos proyectos dentro de sus plataformas también, y creo y siempre fue de mutuo consentimiento el dar los respectivos créditos que ameritaba cada proyecto. Eh, Luego, la persona que estuvo tratando con la parte de la web en algún momento se hizo con High Digital. Esto creo que, de hecho, creo que esto se comenzó a hacer un poco antes de que comenzáramos a estructurar este plan de empresa. Eh, Luego de High Digital se contrató a una persona en particular y esta persona en particular con la propuesta de diseño que HRTD desarrolló como plantilla web, él ya comenzó a darle un poco más de forma a todo este perfil que andábamos buscando. Creo que la parte de optimización como tal es algo que todavía está en un proceso, tengo entendido, de buscando siempre cómo mejorar y buscando siempre cómo posicionarse. Es más, creo que de hecho no es algo que se logra de una semana para otra, de un mes para otro, es algo que toma un proceso y es algo que siempre está en constante retroalimentación de la información que va circulando, que va traficando por la web, de los proyectos que se van subiendo, de los proyectos que se van publicando en artículos. Entonces, creo que eso sí, te diría que es un trabajo constante que todavía no lo desarrolla una persona definitiva como tal, creo que algo que Sí. se va a ir desarrollando con las personas que eventualmente vayan interactuando en ese equipo. Y con bueno, quiero mencionar primero que sí, Carlos Berrío es arquitecto, es un buen amigo mío y fue uno de los personajes detonantes de Planta Baja, porque yo estaba en un festival de cine en la universidad que él se graduó y me Ujú. llamaba la atención que todo el mundo no hablaba de fotografía arquitectónica, mencionaban algunos personajes que estaban haciendo fotografía, pero sí me llamaba la atención que nadie mencionaba a Carlos, pues, y sobre todo sobre todo por el buen trabajo que él ha hecho, aunque sea para arquitectura privada, y más, pues, siendo graduado de ahí. Entonces, eso fue como una de las cosas que me llamó la atención, también de que en ese mismo festival se habló un poco como de la fotografía analógica y se seguía viendo como que no se hacía en Nicaragua cuando sí, hay una comunidad que sí lo hace. Entonces, eso fue uno pues, de las tantas cosas. Y con el desarrollo web no sé qué tanto sea como redes sociales, la verdad es que sí desconozco mucho, pero al menos lo que quiero mencionar es que en redes sociales sí es un constante aprendizaje y cuando menos te lo esperas van cambiando los algoritmos y sí es bien complicado como de seguir y de posicionarse.
Sí, de hecho, bueno, voy a comentarte un poquito de lo primero que estabas comentando de Carlos. Creo que los primeros proyectos que HRTD fue documentando variaron los fotógrafos entre los fotógrafos. Estaba Marcela Bunge, cuya fotografía sí también fueron buenísimas al momento de que se publicaran algunos de los proyectos y que se postularan también para concursos de arquitecturas nacionales e internacionales. Pero ya ayudó, creo, muchísimo el hecho de que Carlos fuera arquitecto y tuviera este sentido claro en cuanto a composición de arquitectura, que creo que eso podría variar entre un fotógrafo que es arquitecto y un fotógrafo que, que no tiene arquitectura como carrera. Eh, y en cuanto al otro tema que mencionabas de posicionarse, sí, efectivamente eso no es algo sencillo realmente y creo que el trabajo que se estuvo haciendo en ese plan de empresas y al menos en el momento en que yo estuve siendo partícipe de, logramos alcanzar muchas de las cosas que estábamos buscando. ¿Y estuviste involucrado como en dónde se iban a publicar los proyectos? Eh, Sí, estuve involucrado desde platicar con Carlos sobre cómo queríamos que las fotografías se fueran dando. Estuve involucrado sobre cómo vamos a estructurar una calendarización para publicar estos proyectos y estuve involucrado también en cómo vamos ahora a crear un guión de la descripción del proyecto y que esto pudiera servir o dar pauta a completar la documentación necesaria para publicar en plataformas como ArchDaily, por ejemplo. ¿Y tuviste alguna comunicación o, no sé, estudiaste los distintos tipos de plataformas y dijiste, esto no funciona, esto no? ¿Cómo fue ese proceso, perdón, de filtrar a dónde querías que se publicaran los proyectos? Eh, Parte de ese proceso fue un aprendizaje durante la maestría. Ok. Durante la maestría teníamos un módulo de marketing y en este módulo de marketing es donde primero nos comenzaron a contar cómo fue que este máster llegó a nosotros y cómo funcionaba todo el tema de los algoritmos y cómo funcionaba todo este tema de búsquedas. Luego de eso también comenzaron a mostrarnos como, creo que antes de esto también ya teníamos cierta noción de cuáles eran estas plataformas de publicaciones y revistas digitales de arquitectura. Sin embargo, ya durante el máster como que profundizábamos un poco más, ¿no? Entonces, en ese momento yo en particular solamente conocía a Plataforma Arquitectura y ArchDaily, que es la versión en inglés de plataforma, pero ya luego estaban estas otras plataformas como Architizer, como Arkine, como Architecture Hunter. Entonces ya eran otras revistas digitales que tenían un alcance muy grande, bastante similar o algunas de ellas incluso un poco más grande que Arch Daily, en donde la intención era, ok, apuntemos a una publicación a una de estas plataformas que tiene un tráfico muy grande, que tiene una cantidad de personas que las leen diariamente bastante grande y creo que esto es a lo que al público que nosotros quisiéramos apuntar. Entonces ya esta intención de que nos comenzaran a conocer internacionalmente, estaba buscando un camino cerca de estas otras plataformas. ¿Y lograste identificar un antes y un después luego de toda esta divulgación arquitectónica en línea? Para los escépticos, pues, de que tal vez digan, no, no funciona publicar, no sé qué. A ver, sí logramos identificarlo y lo logramos identificar, a ver, de una manera lo voy a decir de una manera muy sencilla, por la cantidad de personas que seguían
redes de HRTD. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en este estudio y en estas estrategias, teníamos un goal, teníamos un objetivo y teníamos una manera de cómo ir midiendo estos objetivos. Una de estas maneras era haciendo un comparativo de la cantidad de seguidores que había en ese momento, y luego era la cantidad de seguidores a los que apuntábamos tener 6 meses después, un año después, 18 meses después, etcétera. En algunas de estas ocasiones las métricas variaron un poco, pero siempre se fue viendo un crecimiento. Entonces creo que esa fue una manera bastante sencilla de cómo medir de que esto que estábamos haciendo realmente estaba trayendo resultados. Y de una forma más tangible, si miraban resultados en algún cliente que llegó desde la web o desde la página en Instagram u otras plataformas. De una forma tangible, sí, pero fueron proyectos que tampoco se llegaron a concretar. Entonces ahí Ok. sí pongo la línea un poco al medio, ¿no? De que sí tuvimos personas que llegaron a consultar y por, por cómo nosotros trabajábamos, pero que nunca se llegó a concretar nada propiamente. Y todo Entonces este, ese sí, crecimiento de los proyectos continuaba hasta ese momento con ese boca a boca, ¿no? ok. Y todo este proceso, ¿cuánto te llevó en tiempo aproximadamente? Em, Cuando yo regresé de la maestría, yo regresé en enero o febrero del 2020, ahorita no lo tengo muy claro. Em, pero antes de que yo regresara a Nicaragua fue que comenzamos a trabajar en este documento. Llegando a Nicaragua, pasó pandemia y estuvimos como un poco más de un año en ese interín de qué hacíamos, ¿no? O sea, le dábamos la importancia que planeamos en un inicio darle o nos enfocábamos de lleno más bien en los pocos proyectos que estábamos teniendo en ese momento y hagamos las dos. Hagamos las dos, no perdemos absolutamente nada. Creo que tenemos más que ganar que perder. Y creo que el periodo total llegó a ser hasta un poco después de que yo me vine para Costa Rica, que probablemente en tiempo habrá sido cerca de 2 años desde que empecé a trabajar en esto hasta el momento que yo me vine para acá. Ok, actualmente trabajas con Gensler, firma de la que nos habló Mauricio hace algunos meses atrás. ¿Cómo colaboras con ellos y qué cargo desempeñas? Actualmente yo estoy como arquitecto dentro de Genster. Eh, Entiendo que Mauricio te habrá contado un poco de cómo estaba estructurado los estudios dentro de Gensler. Y parte de estos, uno de estos estudios es el estudio de Borderless. Borderless lo que hace es colaborar con las oficinas que están ubicadas en otros países. Por ejemplo, hay oficinas en las que Gensler Costa Rica colabora con Asia, hay otras que colabora con Estados Unidos, hay otras que probablemente colabora con las de la oficina en Europa. En mi caso, yo estoy colaborando con la oficina de Nueva York. Desde el momento en que yo ingresé a Gensler, a mí me ubicaron a trabajar con ellos y primeramente se suponía que iba a ser algo por un par de meses, pero ese par de meses luego se fue extendiendo eh, por muchas razones, ¿no? Pero una de estas razones fue por la colaboración tan fluida que yo estaba teniendo con la oficina de Nueva York. Entonces llegamos a un momento en que ellos me continuaban aumentando el staffing de proyecto con ellos, luego me lo alargaban un poco más. Yo comencé a agarrarle muchísimo gusto al proyecto en el que estoy participando. Entonces llegaba un momento en que mi visión, al menos a corto plazo, está completamente enfocada en continuar trabajando con la oficina de Nueva York. ¿Y qué has desarrollado hasta el momento aparte de la, bueno, sé que no puedes entrar como en detalle por temas de confidencialidad, pero ¿en qué Sí, parte del diseño arquitectónico hasta la entrega del ejecutivo ha estado? ok. Y voy a contarlo siempre, voy a poner el ejemplo del proyecto sobre el que estoy trabajando sin entrar a detalle Sí, sí, sí. precisamente por temas de confidencialidad. Eh,
el área de práctica en la que yo estoy trabajando es aviación. Estoy trabajando en un proyecto de aeropuerto. Yo entré a trabajar a ese proyecto cuando estábamos apenas en Design Development. Estábamos en una etapa de, habíamos terminado el esquemático y se iba a iniciar la etapa de diseño. Que todavía en la etapa de diseño se prestaban muchas oportunidades para, aunque fuera poco, diseño de fachada o diseño de fit-outs, le llaman, que es como el ordenamiento interno y ordenamiento espacial. Eh, Habían muchas áreas de intervención y muchas áreas de oportunidad para comenzar a trabajar acá. Eh, yo anduve haciendo como que un poco de todo. Y luego de la etapa de diseño cae la etapa de documentación, construction documents. Ya en esta etapa se comenzaba a documentar el proyecto ya de la manera en la que estamos un poco más acostumbrados de planos constructivos, ¿no? Por así poner el ejemplo. Cada una de estas etapas llevaba un periodo determinado por un calendario que teníamos que cumplir para el proyecto sí o sí. Eh, Luego de la etapa de Construction Documents caemos a la parte de administración de la construcción. Y administración de la construcción prácticamente lo que trata es, nos caen los RFIs, que los RFIs son Request for Interpretation, y esto por lo general son todas las dudas que los consultores, que las constructoras y que también los contratistas que están abarcando ciertas áreas del proyecto comienzan a generar dudas del proyecto, que fueron dudas que probablemente tuvieron por algo que no se interpretó bien en el plano. Entonces nos cae esta documentación, ya nosotros tenemos que dar la retroalimentación de cómo tiene que ser esto, pero el verdadero reto acá está de que este tipo de RFIs caen como 10 cada día. Entonces, y son RFIs nuevos, ¿no? Y tenemos una fecha en que cerrarlos, porque si no los cerramos en esta fecha, eh, esto ya es algo que se está dando paralelo a la construcción, por lo cual tenemos que dar una respuesta a tiempo que los contratistas nos solicitan para no entorpecer con este cronograma del proyecto. Durante el proceso de diseño, quiero preguntarte cómo es tu metodología, si dibujas a mano o qué programas utilizas para la visualización. ¿Trabajas con más personas? Que ya Mauricio mencionaba un poco que era como dentro de 300 colaboradores estaban divididos en distintos grupos de personas. O sea, ¿cómo fue ese impacto cuando vos te mudas de Nicaragua a Costa Rica? También quería preguntarte si eso fue abrupto de una vez o si fue progresivo, si estabas remoto desde Nicaragua o si de una vez decidiste, aunque fuese un trabajo temporal. Ok, si querés comienzo contándote por esto último que acabas de preguntar y luego pasamos Ujú. a la primera parte. Em, Mi proceso con Gensler inicia cuando yo estaba terminando la maestría. Eh, Mauricio Valenzuela y Ana Tomás dieron una recomendación para mi persona. Es algo que yo se lo agradezco enormemente porque le atribuyo mi estadía hoy por hoy en Gensler en gran parte a la recomendación de ellos. Y cuando yo estaba creo que fue las últimas semanas allá en España, me programan una entrevista. Entonces tengo la entrevista con algunas personas de Gensler. De estas personas estaban directores de diseño y directores de estudio. Debo decir que fue la entrevista más satisfactoria que he tenido hasta el momento, porque en ningún momento, yo creo que está este prejuicio de que las entrevistas tienen que ser o suelen ser un poco intimidantes. A veces lo son, pero durante todo este proceso con ellos yo lo sentí como un conversatorio, como esto que estamos teniendo vos y yo ahorita. Entonces creo que eso fue algo que a mí me ayudó muchísimo a tranquilizar y, y como que ser un poco más transparente y abierto sobre absolutamente todo, ¿no? Se da la entrevista y como yo veo que las cosas están apuntando a este lado, yo decido inmediatamente regresar a Nicaragua. Y cuando yo estoy en Nicaragua, yo le escribo y les digo al equipo de Genser como que estoy por acá.
Si en algún momento quieren que vaya a Costa Rica, con mucho gusto llego. Y ellos me extendieron la invitación, entonces vine, me entrevistaron otros directores de estudio y otros directores de diseño y yo me sentía con un pie adentro. Y luego cae el balde de agua fría de COVID y se cierran fronteras, se cierran aeropuertos y mi proceso queda en stand-by. En ese momento, quien iba a ser mi directora de estudio me llama y me dice, Rodrigo, por todo lo que está sucediendo, estamos congelando absolutamente todo, pero esperamos que cuando esto se calme, contemos con muchísimo trabajo y esperamos de que estés abierto siempre a trabajar con nosotros. Y pasó el tiempo, pasó un año aproximadamente y de repente me escribe y me dice esta persona, ¿no? Quien iba a ser mi directora de estudio, Rodrigo, ¿qué tal? Tanto tiempo, ¿cómo has estado? ¿Puedes hablar? Y yo, claro que sí, le digo. Y ya me comienza a contar de que recién les habían dado luz verde para las contrataciones de extranjeros, y de que siempre me mantuvieron en cuenta y que si todavía yo seguía interesado en mudarme para Costa Rica. La verdad no fue algo que lo iba a poner en duda en ningún momento. Creo que mi respuesta en ese momento fue ¿para cuándo? Ok. Si me recordás cuál fue la segunda Sí, parte sí, de la sí, sí, pregunta, porque la discúlpame. borré un poquito ahorita de la Sí, memoria. que cómo es tu metodología de diseño en Gensler, que si trabajas con otras personas, que cómo inicias el proyecto, si lo inicias a mano, si lo inicias en un iPad y después cómo manejas esa información en digital. Ok, acá puedo poner el ejemplo, puedo poner dos casos de ejemplo. El primer caso es el proyecto en el que estoy participando, en donde creo que al ser un proyecto de una escala muy, muy grande, más allá de lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados, hay un gran equipo de personas, hay un gran equipo que estaba trabajando de cerca con la directora de diseño en ese momento. Entonces, eh, las pocas oportunidades que quedaban para diseñar durante la etapa de Design Development, la estuve trabajando con un equipo de probablemente 5 personas, pero eran casi que no era nada que pudiéramos comenzar a dibujar desde cero. Eh, Miento, salvo por un diseño de canopy, que eventualmente no se dio por otros factores, pero en ese momento era como que si teníamos la intención de comunicar alguna idea a través de un sketch, tenía que ser rapidísimo. Y carezco de esa habilidad, muy honestamente. Entonces no era algo que lo podía hacer. Creo que mi proceso de diseño, eh, fuera y dentro de Genster, va más allá de necesito visualizar primero, aunque sea a grosso modo, una masa, una volumetría y a partir de ahí, sí comenzar como que a bocetear encima de esta masa. El otro caso que voy a poner fue un proyecto que tuve la oportunidad de trabajar bastante de cerca con Mauricio, y con Ana también, solo que Ana estaba en ese momento haciendo como de manager del proyecto y Mauricio estaba haciendo como de director de diseño del proyecto. Entonces, este proyecto fue para un proyecto de Community Impact, que la parte de Community Impact es eh, la oficina de Genster a nivel global, a nivel de firma, tiene Community Impact como una rama en la que abordan proyectos comunitarios, proyectos de completamente no pagos. En algunos casos creo que sí son low bono con una monetización un poco más baja, pero que la intención de esto es dar a la comunidad un poco de todo esto que nosotros hacemos con la misma calidad de diseño que trabajamos los proyectos de gran escala. Entonces, en esta intención fue hacer un, era como un proyecto semilla, por así decirlo, un espacio que sirviera como de catalizador para una parte de la comunidad de San José que estaba bastante marginada por temas de criminalidad, y etcétera, no. Eh, entonces lo que nosotros estábamos buscando con este proyecto era un poco de romper estos paradigmas de que
no solo por el hecho de que el proyecto estaba emplazado en una zona de alta tasa de criminalidad, era sinónimo de que no podíamos hacer algo bastante agradable para los usuarios y para la comunidad como tal. Em, entonces aquí sí el proceso de diseño fue completamente desde cero. Y este proceso de diseño fue, ok, tenemos un terreno, tenemos una intención, pero primero, antes de siquiera comenzar a trabajar de eso, tenemos que definir cuáles son los drivers de diseño, cuáles son estos ejes para los cuales nosotros queremos que nuestro proyecto, nuestra intención de diseño tome un poco de forma. Entonces, para este proyecto nosotros trazamos 4 ejes de diseño, si no me equivoco, que tenían que ver muchísimo con la intención del cliente también, que tenían que ver muchísimo con una documentación que ellos ya habían preparado en conjunto con otros arquitectos. Y era solo un tema de cómo le podemos dar un poco más de forma, ¿no? Eh, y ahí sí comenzamos a trabajar muchísimo en el iPad en una aplicación que se llama Miro. Entonces, este Miro funciona como un canvas infinito en el que se pueden ir plasmando absolutamente toda la cantidad de imágenes, de sketches, de texto, de manuscritos, de todo lo que nosotros... Era como englobemos todo el proceso de diseño acá. Y ese proceso de diseño era como lo que nos llevó de punto a punto Z, no voy a decir de punto B porque nunca fue una línea recta y realmente nunca es una línea recta. Hay muchísimos tira y encoge de que volvamos a explorar esta otra forma. Entonces siempre íbamos en este camino sinuoso, me gusta decirlo, y eso es algo, la verdad, que considero que así debería de ser en todos los procesos de diseño, independientemente de la escala del proyecto. Y acá en Nicaragua no solamente hiciste pues esta reestructuración de la empresa, sino que estuviste muchos años trabajando como diseñador. Em, ¿En qué categoría de diseño estuviste involucrado? Sí, estuviste creo que más de 8 años, ¿no? Con la misma empresa. Sí, yo recuerdo que yo empecé con ellos estaba tal vez en tercer o cuarto año de la universidad. Ok. Y desde entonces no paré, siempre continué trabajando ahí con ellos. Creo que tal vez durante un tiempo de año y medio me salí porque sentía que quería probar algo distinto. eh, pero eventualmente regresé a HRTD y cuando ya regresé en esa segunda vez sí comenzaron a darme un poco más de confianza en los proyectos que estábamos desarrollando. Ok. Eventualmente llegué a liderar el área de diseño de la firma y los proyectos que abordábamos en su mayoría eran proyectos residenciales. Creo que en un segundo grado habían proyectos tipo de hospitality, por así decirlo, como proyectos de turismo o resorts, y estos por lo general los desarrollábamos en el Pacífico Sur, en Rivas, y creo que en un tercer grado teníamos estos proyectos comerciales. En los proyectos comerciales realmente tuve una única oportunidad de trabajar acá, que fueron las oficinas corporativas de Tigo, y estos fueron casi 6.000 metros cuadrados de diseño de interiores. Entonces aquí era un trabajo con un grupo no necesariamente grande, porque éramos creo que 5 personas, pero creo que 5 personas para abordar 6.000 metros cuadrados sí fue un challenge, sí fue bastante desafiante. En la mayoría de los proyectos residenciales que yo llegué a desarrollar en todo ese año, sí eran residencias de más o menos 500 metros cuadrados. O sea, cuando digo más o menos, de vez en cuando caían algunos de 350 metros cuadrados, pero sí tuvimos la gran oportunidad de trabajar residencias de lujo de aproximadamente entre 1.500 y 2.000 metros cuadrados también. En Ok. todo ese lapso de tiempo, mi rol, más allá de estar como diseñador del proyecto, era también como que coordinar todas las etapas del proyecto, o sea, coordinar con las ingenierías, coordinar durante la construcción de la obra, la supervisión de acabados. Eventualmente esto ya se fue reforzando muchísimo cuando Gabriela López, quien hoy por hoy es la diseñadora de interiores de la empresa, entró y
y ya comenzó como a ordenar esta parte de interiores que realmente carecíamos en ese momento. Bueno, Rodrigo, si no tienes nada más que agregar, creo que hemos terminado para este episodio. Bueno, Carla, la verdad es que te agradezco muchísimo por el espacio y nada, también gracias a todas las personas que dieron ese voto de confianza de mencionarme por acá. Sí, gracias también por escucharnos y quiero agregar de que si están en Spotify pueden seguir y calificar el programa, compartirlo también para llegar a más personas y si están en YouTube, suscribirse e igual, compartirlo. Chao. Planta Baja es un podcast creado por Carla Tejada. Gracias a Diego Wood por la producción musical de entrada y cierre, a Jorge Pavón por las piezas gráficas y a Juan López del Sol de Centroamérica.